San Genís de Tapiolas hasta hace poco solo aparecía mencionado en algunos pergaminos de los siglos X, XI y XII. Se creía que había sido una celda monástica o una iglesia perteneciente al monasterio de Sant Cugat del Vallès, que siempre se citaba al lado de Santa Eulàlia de Tapiolas, pero hasta hace poco se desconocía el emplazamiento exacto. No obstante, y gracias a los esfuerzos realizados por parte de algunos vecinos de Vallgorguina, en la década de los años 80 del siglo XX, la Asociación Cultural de Vallgorguina inició una prospección exhaustiva del Valle de Tapiolas, para intentar localizar el lugar donde, hace más de 800 años, se habría erigido la celda. Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Sant Genís de Tapiolas, promovidas por el propio Ayuntamiento de Vallgorguina durante 2003 y 2004, sacaron a la luz un edificio de planta rectangular que, datado entre finales del siglo IX y el siglo XII, corresponden a la celda monástica. Solo se encontraron 3 de las 4 paredes perimetrales, ya que la cuarta, que correspondería al ábside, fue destruida modernamente como consecuencia de la apertura de un camino forestal. En esas excavaciones también se encontraron materiales romanos de la época bajo imperial, fechados en el siglo IV, y 4 monedas de Constantino I, lo que da fe de su antigüedad.